Muchos lo han pedido, lo han esperado y ahí está, por fin llegó el canal nuestro Goku tallado en madera. Este video va a ser en dos partes porque quiero que lo vean paso a paso. Así que lo vamos a tallar y además lo vamos a regalar a alguien especial que apoyó el canal con sus buenos consejos. Hablo del canal Quiero Ser Youtuber. Luego de analizar el canal, se quedó encantado con los tallados y me dijo así de broma: regálame una escultura. Así que sí, te lo voy a regalar. Y justamente tiene una pequeña escultura de Goku que tiene su mano rota. Así que si estás mirando el video, gracias por los consejos y el tallado es tuyo. Yo te lo envío cuando quieres. Así que la primera parte tratará del desbaste y en la segunda vamos a hacer el tallado y detalle. Sin más bla, empecemos. Para hacer nuestro tallado de Goku vamos a utilizar este viejo listón de pino que he recuperado por ahí. Recortaremos la plantilla de Goku de frente y de perfil. Esta plantilla lo puede encontrar muy fácilmente en Google Imagen buscando Goku frente y perfil. Pegamos la plantilla a la madera con cola blanca. Marcaré la altura del mentón y la reportaré al costado para hacer coincidir la frente y el perfil en las alturas. Como es un diseño con muchos detalles, vamos a utilizar la técnica del desbaste de corte de serruchos. Voy a cortar la madera cada 1 centímetro más o menos y así voy a poder conservar la plantilla de frente o de perfil cuando voy desbastando uno de los lados. Marcamos la profundidad de nuestro corte de ambos lados para no pasarnos sobre el diseño. Por supuesto, si tienes sierra caladora o sierra de banda, el desbaste será mucho más sencillo y rápido. Acá podemos ver cómo los cortes ingresan hasta el dibujo, pero tampoco lo muerde. Luego, aprovechando el sentido de la veta, haremos saltar los trozos de madera entre dos cortes. Tendremos cuidados en los cabellos y en el codo que sobrepasa entre dos cortes, así que tendremos que tallarlo con cuidado. Con la ayuda de papel carbón marcamos la frente y perfil de nuestro brazo, así podremos desbastar el desnivel que tiene con el pecho.
con la ayuda de la plantilla afinemos las formas. Desbastamos el desnivel entre las piernas para que una parezca más adelantada que la otra. Le damos la curva a la espalda. Marcamos los detalles de la frente y perfil de nuestros cabellos. Acá utilizaré mi Dremel con punta abrasiva que me hará ganar un precioso tiempo y que será mucho más práctico en estas zonas frágiles que son los cabellos. Pero si no tienen esta herramienta pueden utilizar cuchillo y gubia, solamente que hay que ir con cuidado y les llevará mucho más tiempo. Acá no se nota muy bien, pero estoy marcando los 2 mechones de cabello que le cae en la frente.
En cada lado de las vistas de los cabellos escogeré una punta, un mechón de cabello por cada nivel. Trate de no hacerle muy alineado, así escogiendo de la derecha hacia la izquierda para darle un movimiento a los mechones de cabello. Afinemos un poco el tallado recortando los bordes y realizando las aperturas entre las piernas y los brazos. Terminemos desbastando los pies que no hice al empiezo, así poder guardar las marcas de los pies y guardar una referencia para colocar cada vez mi plantilla y guardar siempre la misma posición. Ahora que tallé todo, puedo desbastar esos pies y quitar las plantillas que me quedaban. Espero que el video les haya gustado. Como siempre, si es el caso, déjame por favor un comentario ahí debajo, un buen like. No olviden suscribirse al canal porque se viene mucho más y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a hacer la talla del Goku. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.